buenas noches, amigos. Como siempre, estamos aquí con Golpe de Ideas. Para usted, las ideas, los golpes los damos aquí, en esta mesa. El tema es el siguiente hoy día. Sin duda alguna, la democracia boliviana, que ha venido increciendo durante las últimas décadas, había sufrido un traspié muy duro, no diríamos fatal, porque no se llegó a interrumpir la democracia, pero en gran medida tuvo un freno en seco con una ley que pretendía dar justamente mayor democracia y mayores derechos a las regiones, a las autonomías. Las autonomías en Bolivia se rigen a partir de la nueva constitución política del Estado, con ese gran paraguas que es la Constitución. Pero ese gran paraguas nunca es suficiente, porque el mismo gran paraguas, es decir, la Constitución, obliga a que exista una ley marco de autonomías, la misma que también fue aprobada, pero en esa ley marco hubo un problema de dimensiones realmente grandes. Todo un capítulo de la ley marco, todo un título de la ley marco, en realidad estamos hablando del título 9 de la ley marco de autonomías, era sobre un tema esencialmente controvertido, pero esencialmente inconstitucional, que es el tema de la suspensión temporal y destitución de autoridades electas departamentales, regionales y municipales. La ley marco introdujo este título 9 para suspender a las autoridades elegidas como parte del proceso autonómico, y daba pie a que justamente se retroceda en autonomía hasta casi llegar al punto cero. Las autonomías estaban fuertemente golpeadas, se suspendieron a muchas autoridades, entre ellas, por ejemplo, al gobernador del Beni, a don Ernesto Suárez, se suspendió al gobernador de Tarija, a don Mario Cosío, se pretendió suspender al gobernador de Santa Cruz, mas no se logró por una votación justamente de la Asamblea Legislativa Departamental del Departamento de Santa Cruz. Se golpeó duramente y se lo suspendió al alcalde Joaquino de Potosí y a varios otros alcaldes del país. Todas estas autoridades han obviamente despertado después del fallo del Tribunal Constitucional, que ha sido dado a conocer hace muy pocas semanas atrás, y este fallo lo que dice es que estos artículos, el 144, el 145 de la Ley Marco de Autonomía, son inconstitucionales. Es el tema de fondo, eso vamos a ver hoy día. Pero abrimos el debate o el intercambio de ideas con una declaración que hizo el presidente del Tribunal Constitucional, que es don Rudy Flores, quien dijo lo siguiente: con este fallo realmente se da inicio al proceso autonómico. ¿Eso se ve realista o no, Roberto? Parecería que sí, ¿no? O sea, en realidad la Constitución Política del Estado ya nos dice que vivimos en un Estado autonómico, pero este Estado autonómico se veía realmente bastante limitado por el tema de la existencia de la norma, ¿no? De la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, por el hecho de que preveía que ante la sola acusación formal en un proceso penal por un fiscal, las autoridades electas dejarían de ser tales, tendrían que ser suspendidas. En otras palabras, lo que ha venido pasando, que han suspendido a Cosío, al prefecto, gobernador ahora del Beni, a otros de muchos municipios. En realidad estos señores, las autoridades electas que pertenecían a la oposición, se veían en una situación casi de cuerda floja, ¿no? O sea, ellos estaban con una situación en la cual no ejercían realmente su capacidad o las facultades, sus atribuciones como autoridades electas. Eso realmente menoscababa la situación de las autonomías en Bolivia hasta el momento. El fallo constitucional, bueno, viene enmarcado realmente en una suerte de varios fallos de sentencias constitucionales plurinacionales que me sorprenden, ¿no? O sea, sí es cierto lo que dice el presidente del Tribunal Constitucional, pero ahí se está limitando a solo uno de los fallos. En realidad, en los últimos meses se han emitido una suerte de fallos que a mí particularmente me han sorprendido, ¿no? Pero por aquí ejemplo, es solo este, ¿no es cierto?, en este programa. En este programa es solo este. Y pero las declaraciones del presidente son en relación a este tema. A este tema. Y a mí me parece que ese es el valor de las declaraciones. Claro. Porque si algo mataba, liquidaba, destrozaba
erradicaba el mero concepto de autonomía era el artículo 144 y el 145. Porque si tú eres una autoridad electa y tienes como sombra subyacente detrás de ti la posibilidad de que te saquen de tu cargo y te saque, no quien eligió por ti, un fiscal, cualquier fiscal. Entonces, eso sí que era destruir totalmente la autonomía que había sido declarada por la Constitución, pero echada a perder totalmente, menoscabada por el título 9 de la Ley Marco de Autonomías. ¿Cómo ves esto tú? Mira, yo vería de la siguiente forma. Me gustaría que en esta primera parte hagamos un análisis bien político del tema, claro, esa es la idea. De cómo se está llevando a cabo todo esto, ¿no es verdad? En nuestra página de Facebook, que es Golpe de Ideas Facebook barra Golpe de Ideas, Facebook barra Golpe de Ideas. Hoy día habíamos puesto algo muy interesante, ¿no? Una pulseta entre el bien y el mal, entre el diablo y Cristo, más o menos, ¿no? Para un poco simbolizar qué es lo que está pasando. Políticamente yo veo esto como una jugada muy interesante, porque tengamos en cuenta que desde un inicio el proceso de la elección del Tribunal Constitucional y de las autoridades judiciales ha sido muy cuestionada, ¿sí? De que tenían un brazo político bien marcado, etcétera. Cuando sale este fallo, realmente es un golpe para todos aquellos que decían, para los críticos, para la oposición, ¿no? De que este gobierno maneja, qué sé yo, el poder político, el poder judicial, etcétera. Con este fallo es un revés total y fuerte justamente al poder central. Porque tengamos en cuenta que en base a la Ley Marco de Autonomías, en todos estos años, más de 100 personas, más de 100 cargos públicos han sido sacados de su puesto. No solamente hablamos de gobernadores, no solamente hablamos de alcaldes, también hablamos de concejales. Claro. Hay un montón, o sea, llegan casi a un centenar, eso es lo que menciona justamente el periódico La Razón en una de sus ediciones hace algunos días atrás. O sea, son más de 100 personas las que tienen que restituirse y la gran mayoría de ellos vamos a ver si tienen que restituirse. Pero exactamente, correcto. Tú dices, en virtud a estos artículos, más de 100 personas. Más de 100 personas. Pues estamos hablando solamente de gobernadores, de alcaldes, de municipios, de concejales y de asambleístas. Solamente de ese grupo. No de otro tipo de estamos hablando políticos. Solamente de los que están dentro de este marco de las autonomías. Esa es una fuente que saca, la fuente es La Razón. La Razón, ¿no? Es el periódico La Paz. El tema tienes que el momento que tienes esta información es un duro revés para el gobierno. Vendría a ser aparentemente, pero también tiene una jugada estratégica, que si vemos claramente es una jugada estratégica a futuro. Vamos a suponer que restituimos a estas 100 personas en sus cargos hoy día, en lo que va de este mes. Pregunta, de manera práctica, ¿qué pueden hacer en un año y medio si ya se vienen las nuevas elecciones? Oh, mucho. Es que el solo hecho de volver te da una victoria política. Te da una victoria política. Y es una victoria política que tiene un valor inconmensurable. Pero al mismo tiempo te da mucho problema. Pero al mismo tiempo te da mucho problema. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente de por medio, nivel bajo medio, que han dependido mucho de esos cargos. Entonces yo lo veo como una jugada estratégica de un cierto caos político que se da en el país. A mí me gusta mucho, y a largo plazo. De lo que mencionas, hay un tema que yo rescato de fondo y voy a hacer un mea culpa también, ¿no? Yo he sido una de las personas que por lo menos a nivel departamental ha criticado mucho la elección de las autoridades del Poder Judicial, por un millón de razones que no corresponde en este momento citarles. Además, he sido muy crítico de uno de ellos particularmente, que era del magistrado Cusi. Cusi en algún momento dijo que él veía en Coca y hubo una crítica muy contundente, generalizada, y entre esa crítica, entre la masa de la crítica estuve yo, pero luego me he tenido que tragar mis propias críticas y las he hecho públicas aquí en Santa Cruz, en sentido de que Cusi en varias oportunidades demostró no estar alineado, por lo menos de manera absoluta con el gobierno, más bien al contrario, tuvo muchas actitudes críticas respecto al Poder Ejecutivo y eso daba por lo menos una esperanza de que este magistrado realmente no era parte de la plancha del gobierno, cerrada, indiscutible, inquebrantable y con una lealtad ciega, digamos. Y con este fallo, eso me te abre mucho mayor la brecha. Este fallo, obviamente, él lo firma,
porque el firme es parte de este fallo y realmente es parte de esta, entre comillas, insurrección, si tú quieres, de este poder judicial, de esta parte del poder judicial, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. De todas maneras, me pareció muy interesante, esta es una posición muy interesante, que la analizaremos más profundamente en los siguientes segmentos, pero es muy importante lo que he señalado en el sentido de decir que este fallo es contrario a las aspiraciones del gobierno, o por lo menos aparentemente sí. No, sin duda es contrario a las aspiraciones del gobierno, pero, a ver, en el sistema del derecho tendríamos que ser capaces, o un órgano judicial, de poder juzgar teóricamente sin algo político que le estuviera empujando por detrás. Sé que esto es utópico lo que estoy diciendo, ¿no? Siempre hay presiones por todas partes. Pero a ver, yendo a puro derecho, en este momento se mencionaba el tema de que de los cargos electos que sales, que te sacan en virtud meramente una acusación formal. Eso como que estarían menoscabándote, lo decía, es una movida política. En realidad lo que se está vulnerando cuando te hacen eso, es bien interesante el fallo, la sentencia constitucional plurinacional que estamos tratando, por el sentido de que lo fallan en virtud a lo que ya ha mostrado en su jurisprudencia el Tribunal de San José de Costa Rica, que dice lo siguiente, ¿no? Dicen, separa una cuestión, no solamente es el hecho de que te remuevan o te suspendan de tu cargo. Una cosa es, dice, si te suspenden del cargo cuando tú estás ocupando un cargo público, pero que no sea electivo, tal vez no tenga carácter de sanción, siempre y cuando te van a sacar del cargo, te van a suspender por un periodo determinado. Cosa muy distinta, dices, con goce de haberes. Con goce de haberes. Pero la idea es el análisis caso a caso en el tema de que tiene que revestir carácter de sanción. O sea, esa es la idea, ¿no? Dicen, en el caso boliviano, sí tiene carácter de sanción. ¿Por qué? Porque cuando te remueven del cargo, no se sabe por cuánto tiempo te van a remover, tomando en cuenta que esta suspensión dure teóricamente todo el proceso penal, que en Bolivia está regulado como 3 años como máximo. En la práctica, si se acabara ese proceso, cuando vuelves, ya no tiene sentido, ¿no? Ya estás fuera. Entonces sí tiene carácter de sanción. En ese sentido, dice, si es que tiene carácter de sanción, lo que se está haciendo realmente se está vulnerando los derechos políticos. Ya estás adelantando. Esta es la fase política. Pero lo que voy es a que hay un sistema, que no solamente es una decisión, yo entiendo que no es una decisión meramente política, hay un sistema jurídico que se está respetando, y se está respetando, a mi juicio, bien, ¿no? Que es un sistema, no me queda otra que decir. El punto es que, sí, políticamente hablando, lo que dijo el doctor Rudy Flores es aparentemente correcto. La tesis de él es que con esto empieza realmente la autonomía, y yo sustento lo mismo. Yo creo que con esto empieza la autonomía, porque mientras las autoridades autonómicas están a las expensas de un juicio y de una acusación de un fiscal, no hay autoridad, no hay autoridad autonómica. No puede ser autonómico si estás sujeto a que venga un fiscal no elegido por nadie, designado a dedo, y que te suspenda del cargo. Hay una cosa... Ese me parece el elemento central, y que quede claro. En ese punto parece que los tres Rudy estamos Flores de acuerdo, ¿no? Tiene toda la razón del mundo, y me pareció muy importante. Como estamos haciendo un análisis de tipo político en este momento, si hay algo que he aprendido en los últimos años con el gobierno del MAS, es de que estos no tiran una pelota, sino es que van a meter un gol o van a dar un penal en algo, van a hacer algo. Entonces, esta movida es una movida muy interesante, pero al mismo tiempo es extremadamente peligrosa para algún tipo de aspiración política futura para el propio gobierno. ¿Por qué? Porque abres una cadena donde entra toda la oposición nuevamente a diversos niveles de poder. Pero es una hipótesis en este momento. Por supuesto que es una hipótesis. Yo voy a decir que no, pero bueno. Pero el tema es de que, como estamos haciendo una proyección de tipo política, considero que puede ser una cosa de eso. Okay. Si eso ocurre, entonces no estaríamos lejanos de ese famoso dicho que dice, no hay inventor que no se friegue con su invento. Pero vamos a ver, yo creo que lo esencial es ver que en este primer punto político, esto sí da pie a que haya mayor autonomía. No, eso estamos claros, y creo que no hay discusión. Y con eso vamos al corte, y la segunda parte ya va a ser entrando al fallo mismo.
En esta segunda parte del programa vamos a ir al fondo del asunto, al fondo del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y el fondo del fallo obviamente no es sobre todo el recurso, porque toda la acción de inconstitucionalidad tiene demasiados artículos de la ley marco. Aquí solamente vamos a tratar aquellos artículos que tienen relación con la suspensión temporal y destitución de las autoridades autonómicas. El fondo de este fallo tiene un elemento fundamental y es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es vulnerada, según el Tribunal Constitucional, por este título noveno que suspende a las autoridades autonómicas. Dice, porque entonces se considera con esta ley, con la ley aprobada y declarada inconstitucional, se está presumiendo que no son inocentes quienes están en estos juicios, que tienen culpabilidad y que al tener culpabilidad, sin haber demostrado esa culpabilidad, ya se los estaría sancionando declarando la suspensión de esto. Esto es lo fundamental en cuanto a la presunción de inocencia. Y hay un otro elemento, segundo elemento, que se incorpora al análisis del tribunal, que es muy importante, y dice lo siguiente: no tienen realmente la facultad los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para incorporar este título noveno, porque solo la Constitución puede determinar cómo y quién tiene la facultad de suspender a alguien. Y al no existir esa facultad otorgada, ninguna ley podría dar lo que la Constitución no da, es decir, la facultad de suspender autoridades electas por el pueblo, que en este caso estaba otorgando esta facultad la ley marco, que hoy día ya no lo hace porque ha sido declarada inconstitucional en los artículos 144 y siguientes. Esos son los dos temas de fondo, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, un poco lo hemos hablado en la primera parte, ¿no? Por lo menos yo hablé un poquito del tema, pero bueno, el tema del principio de presunción de inocencia es probablemente la argumentación más importante que utiliza el Tribunal Constitucional para considerar inconstitucional los artículos 144 y siguientes de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización. Principio de inocencia que dice, prevalece durante todo el proceso, es lo más importante, ¿no? Porque en este caso vulnera este principio. El dicho es que todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Claro, esa es la idea, y eso no es solo en Bolivia, ¿no? No, eso es universal. Eso es universal en todo, sobre todo en nuestro caso, en nuestro bloque constitucional, que llamamos que es la Constitución, que también incluye los tratados internacionales a los cuales Bolivia está suscrito en materia de derechos humanos. Todo eso es nuestro bloque constitucional. En todo nuestro bloque constitucional nos hablan del principio de inocencia como garantía constitucional, del principio de inocencia que tiene que durar durante todo el proceso del juicio. Y eso. Entonces, la idea es que se ha violentado ese principio. Recordemos que en todos estos procesos, en los más de 100 procesos que han habido, las personas estas que han sido retiradas de sus cargos, si bien han sido retirados, pero que nosotros tengamos en cuenta, ninguno se encuentra en la cárcel con una sentencia ejecutoriada. Ahí la violación del principio. ¿No es verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es el profundo significado para una aclaración jurídica? Lo que pasa es que la Constitución boliviana, en el artículo 28, dice que solo puedes perder un cargo público con sentencia ejecutorial. Entonces aquí lo que estaba ocurriendo es que tú estabas perdiendo tu cargo público sin sentencia ejecutorial. Pregunta sobre el caso. ¿Y Leo Fernández qué hacemos? No, es lo mismo. Estamos exactamente O sea, vamos a poner ese nombre para que la teleaudiencia y empiece a generar algunas ideas. Tengamos en cuenta que en su dimensión de principio garantía, no es el imputado el que debe probar su inocencia, sino es el acusador el que tiene que probar. Entonces yo llamaría primeramente a la reflexión al Estado o al Poder Judicial, ¿dónde están todos esos fiscales que a simple acusación han logrado tales cometidos de sacar y apartar? Pero es que lo estaban haciendo legalmente. No, por supuesto, lo estaban haciendo legalmente. El tema es dónde está el sustento, ¿sí? En todo este tiempo que ha pasado, dónde está el sustento legal de las pruebas. O sea, el tema es, yo te saco, pero es simplemente por una carta que lo estoy haciendo. Entonces, el momento que yo hago esto, ¿cuánto tiempo, ustedes que tienen más conocimiento sobre el derecho, cuánto tiempo a mi fiscal me toma para tener que demostrar que el doctor Machicao
tiene tal culpabilidad y debo presentar las pruebas para su debido procesamiento. ¿Cuánto es el tiempo? Tenemos personas que están para no confundir. Hay un artículo en la ley del Tribunal Constitucional fundamental que dice: se presume la constitucionalidad de toda ley, decretos, resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las leyes, todos los decretos que se aprueben a nivel nacional por el gobierno nacional o a nivel departamental por los gobiernos departamentales o por los gobiernos municipales son constitucionales, se presume su constitucionalidad, mientras no haya un fallo definitivo del Tribunal Constitucional que diga lo contrario. No lo discuto. Por eso, mientras ocurría lo que ocurría, es decir, toda la gente, las autoridades que han sido suspendidas de sus cargos temporalmente, lo estaban haciendo los fiscales al amparo del artículo 144 y del 145 de la ley marco. ¿Cuánto tiempo tenía para demostrar? No tenía, aquí no se pone tiempo. Entonces, lo estaban haciendo legalmente, lo estaban haciendo en base a unos artículos que eran legales hasta que no se aprobó la resolución, el fallo del Tribunal Constitucional. Es decir, no han cometido delitos ellos, ni tenían un plazo para nada. Aquí no se señala plazo, lo único que se dice es el momento que se llegue a la acusación formal, deberá el fiscal, al contrario, tenía la obligación de hacerlo, deberá el fiscal pedir la suspensión temporal de la autoridad enjuiciada. Más bien, si no lo hacían, ellos estaban incumpliendo. Y ahí entra la parte de la inconstitucionalidad con el principio de garantía. Claro, una vez que se declara esto inconstitucional, evidentemente ya no lo pueden hacer. A lo que me refiero es a que esos fiscales que pidieron estas remociones, suspensiones temporales, estaban actuando al amparo de la ley, nada ilegal con eso. Es la presunción de constitucionalidad, pero sin embargo las autoridades que les toca juzgar tienen la potestad también. Si tú tienes la duda como juzgador de que hay una norma inconstitucional que la tienes que aplicar, puedes promover una acción de inconstitucionalidad mediante las autoridades correspondientes. Podrías hacerlo, ¿no? Podrías hacerlo. Tendrías que hacer una acción de inconstitucionalidad concreta. Claro, por eso te digo, mediante, o abstracta, pero mediante no la abstracta, porque la abstracta está circunscrita a ciertas autoridades del poder. Claro, por eso digo, mediante las autoridades correspondientes. Lo que pasa es que si la haces concreta, debe ser una de las partes, ¿no? Claro, por eso te digo, porque no es parte, las autoridades jurisdiccionales en realidad no tienen la potestad, la facultad para iniciar acciones de inconstitucionalidad. Ellos mismos no pueden. Tienen que hacerlo mediante algo. Claro, pero ahí ya estás dándole una tarea adicional que inclusive no se les otorga. No está previsto, no es una obligación. Tienen derecho, pero podrían, ¿no? Pero la verdad es que estás pidiendo mucho, ¿no es cierto? Claro. En eso está mal la ingeniería constitucional boliviana, porque son ellos realmente, es decir, las autoridades jurisdiccionales, los que deberían poder accionar contra una norma que la consideran ellos inconstitucional. En este momento, sin esa previsión en la norma, es pedir mucho de ellos, claro. Pero si uno es una autoridad jurisdiccional que te toca juzgar y tú consideras que algo es inconstitucional, moralmente casi deberías promoverla mediante la autoridad correspondiente, ¿no? Ya es una cosa moral, digo, ¿no? Pero sí, no está previsto en la norma como una obligación, ¿no? Claro, sí. No es una obligación de los jueces. No es una obligación. Promover acciones de inconstitucionalidad de las normas. Ahora, dentro del fondo de este fallo entra justamente tal vez un lavado de cara profundo para la justicia boliviana en el respetar los principios fundamentales de cualquier ciudadano, ¿no? Yo considero de que al haber salido este fallo de la manera que ha sido, más allá de las fechas, que eso vamos a discutirlo luego, entra justamente devolverle cierta credibilidad al pueblo boliviano, ¿no? O sea, a que no estás desamparado, a que un cargo electo, porque en este momento era, o sea, ¿para qué voy a ir a tener un cargo electo si mañana me van a meter a la cárcel? Por cualquier tontera me pueden hacer la cama. Es un mal negocio. Exacto, es un pésimo negocio el querer ayudar al país, ¿no es verdad? Entonces, considero de que con este fallo, el fondo real es darle una nueva fortaleza, una nueva visión a la democracia en Bolivia. Considero que es un gran paso. Y sí estoy de acuerdo con lo que tú hablabas en el anterior segmento, de que lo que dijo el presidente del tribunal, ¿no es verdad? Ahora empieza la verdadera autonomía. Lógico, porque le estamos devolviendo de nuevo, a través de estas personas, le estamos devolviendo la credibilidad, ¿a quién? Al votante. O sea, porque el votante, de una o de otra forma, confió en el poder del votante, el poder de la ciudadanía. Por supuesto, porque son esos cargos los que una persona
¿sí? Que si bien tú decías, lo hizo en base al amparo de la ley, pero era con una injusticia, pongámoslo de esa manera. Injusta. Totalmente, ¿no es verdad? Porque se vulneraban una serie de elementos, pero desde mi punto de vista, el que mayor se vulneraba era el derecho del votante. Ya. Ahora vamos a entrar al tercer tema, que este sí es un tema mucho más controversial, mucho más interesante seguramente para quienes nos están mirando, y es el siguiente, ¿no? Acaecido el hecho, acaecido la resolución o el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, hay una algarabía en el país, es decir, todos en absoluto, excepto seguramente algunas autoridades del Poder Ejecutivo, órgano ejecutivo hoy día, todos expresan una satisfacción plena, porque realmente este título noveno era lo que otrora en Bolivia se denominaba las leyes malditas. Recuerdo que en los años 90 decían las leyes malditas de las leyes de la capitalización, en fin. Esta era el equivalente de esas, digamos, ¿no? La ley maldita de esta gestión ha sido la ley marco de autonomías en su título noveno, en la suspensión de las autoridades elegidas por el pueblo, autoridades lógicamente autonómicas, ¿no? Entonces, la algarabía se va por desbordante, ahora, tan desbordante que ¿cuál es el efecto inmediato de esta algarabía? Lo agarran en andas a Joaquino y lo llevan a la alcaldía y el Consejo Municipal anula la resolución que había adoptado antes respecto a la suspensión y dicen ya no hay suspensión, el señor Joaquino puede volver. La gran pregunta es, ¿es aplicable? Sin embargo, de que todos estamos felices. Y ahora se está pidiendo la restitución de Cosío también, ya estamos en el proceso de restitución la pregunta de es, todos. Todos sabemos, y yo quiero dejar claro eso, por lo menos quien habla, yo estoy de acuerdo con que vuelva. El problema es, ¿eso es legal o no es legal? Hay un tema, ¿no? A ver, yo... Antes de pasar a eso, claro, Roberto, yo quisiera hacerles una pregunta a los dos. Dale. Con estos fallos, si bien es en la ley del marco de las autonomías, ¿se crea una jurisprudencia en otros temas? Es pregunta para los abogados. Es que la jurisprudencia, el hecho de que salga un fallo del Tribunal Constitucional... Es jurisprudencia para todo, ¿no es verdad? Entonces, ahí viene el hecho de que dentro de esa jurisprudencia entran muchos elementos, me vuelvo al primer segmento de la parte política, de que con esa jurisprudencia de la restitución de cargos, hay muchas personas del actual gobierno que salvan la cabeza. Claro, pero el tema es, ¿dice o no dice algo respecto a la restitución este fallo constitucional? No, estamos hablando de la jurisprudencia primero. Clarito, no pueden volver. Claro. Joaquino no puede volver a la alcaldía. Porque es el tema central. El fallo no dice nada al respecto. No dice nada al respecto, pero te tienes que remitir a lo que dice la ley. La ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Perdón. Si quieres quedar mal, lee lo que dice. En el 14º exhorta, dice. Exhorta ya cuando terminan absolutamente todo, ¿no? Dice el tribunal. Si quieres quedar mal, lee. Al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a las autoridades nacionales y a las autoridades de las entidades territoriales autónomas, a la observancia y cumplimiento de los previstos en el artículo 124, 130, 132 de la ley. Suficiente. No es, o sea, no dice en ningún lugar en el fallo que vuelvan. No, lo que dice es aplíquese esta resolución. La observancia y cumplimiento. No, claro, eso es hacia la el futuro, inconstitucionalidad de la norma. El futuro. Punto. Ya no dice hacia el futuro. El artículo, no, es que eso es lo que dice la ley. Ya no pueden. Los magistrados obviamente no iban a poner que se aplique retroactivamente o hacia el pasado. No. ¿Por qué no Primero se puede? Porque ya tiene una ley. O sea, no podían hacerlo. No, hay una ley que dice si es retroactivo o no es retroactivo. Claro. Por eso no dicen. A ver, la ley del Tribunal Constitucional. Yo te he advertido que no leas eso porque ibas a quedar mal. Vas a ver lo que dice la ley. Quedar mal. El artículo 46, la ley, no yo. El artículo 46 de la ley del Tribunal Constitucional es fatídica en esto. Dice lo siguiente: sentencias con calidad de cosa juzgada. Ese es el nombre del artículo. Luego el artículo dice así, abro comillas: la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad no permitirá revisar procesos fenecidos mediante sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, en los que se haya hecho aplicación de la ley inconstitucional. Clarísimo como el agua, no da lugar a debate. Si se ha utilizado la ley inconstitucional, esta ley, el artículo 144 y siguientes, la suspensión temporal, si se ha utilizado esta ley injustamente,
y existen fallos con calidad de cosa juzgada que han ocasionado un hecho, como en este caso la suspensión, pues no podrá aplicarse la sentencia constitucional de la anulación de estos artículos. Solo sirve para casos futuros, no para casos pasados. Lo dice y es incontrastable, o sea, no hay forma de contravenir aquello. Y menos aún con una norma que no sea equiparable a una ley. La ley de la República está solo supeditada a la Constitución. Ya, pero aquí yo te quiero hacer una pregunta, y qué bien que la has leído. Dice acá, mediante sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿El caso de Joaquino era una cosa juzgada? Buena tu pregunta. Claro, te cuando hay una autoridad que dictamina algo y nadie la recurre o ya pasan los plazos a recurrir. Estamos hablando de lo que hizo el fiscal. No, en este caso lo que hace el Consejo Municipal con Joaquino, que es el que dice... Trataremos de aclarar, sobre todo para el público, que como Rashid, y en eso Rashid es un aporte realmente grande, porque no eres abogado y planteas las cosas como tienes que plantear. Cosa juzgada. Tu pregunta es, ¿acaso ya hay cosa juzgada con Joaquino? Claro que no hay. No hay. Pero hay dos juicios de lo que estamos hablando aquí. Un juicio es el penal, que es las acusaciones contra Joaquín, ¿no es cierto? Otro juicio totalmente diferente es el juicio que se ha realizado en sujeción a la ley marco de autonomía. ¿Quién es el juez en este juicio? En este juicio de la suspensión de Joaquino y de todas las autoridades, no es el juez penal, este no es un juicio penal, es un juicio aparte, que se establece en virtud a la ley, a esta ley, a la ley marco de autonomías. Ese es un juicio aparte del juicio penal. Se abre un juicio en el marco de la ley de autonomías, en el caso de Joaquino, en el Consejo Municipal de Potosí. El Consejo Municipal de Potosí conoce una demanda, que en este caso es la solicitud de suspensión del fiscal. A esa solicitud responde Joaquino, seguramente ha respondido, y se da un debate en el marco de ese consejo, que es el juez de este caso, o el análogo al juez o al tribunal. Ese juez o ese tribunal análogo, que es el Consejo Municipal de Potosí, falla, y falla en definitiva. No es recurrido ese fallo, y ese fallo determina que él se tiene que ir, que tiene que ser suspendido. Entonces, ese ya es un fallo con calidad de cosa juzgada. Ya, ahora, es un mini proceso del artículo 145. Ese es el tema, René Joaquín. Quisiera que me respondan el tema de Leopoldo Fernández. Después del corte, me están pidiendo en este momento un corte y vamos a tratar el tema. Bueno, a la pregunta, a la respuesta, como se dice normalmente en los claustros universitarios, todos los casos en los que se ha aplicado el artículo 144, 145, es decir, donde ha habido un juicio, un mini juicio de esta naturaleza, que no es parte del juicio penal, reitero, es una especie de proceso administrativo dentro de las autonomías, ya sean municipales o departamentales, todos estos casos tienen que ser tratados de la misma manera. Es decir, no puedes rever la sentencia que ha emitido un consejo municipal o una asamblea legislativa departamental. Eso es cosa juzgada, no pueden volver. En este caso, por ejemplo, te respondo con más claridad, el caso del Beni, donde Ernesto Suárez ha sido suspendido, o el caso de Cosío, donde ha sido suspendido Mario Cosío, ¿no? En esos dos casos yo tengo la certeza de que se han aplicado estos artículos, porque ambas suspensiones son posteriores a la aprobación de la ley marco de autonomías. En el caso de Leopoldo, no tengo la absoluta certeza porque él ha sido enjuiciado antes de que exista siquiera la ley marco de autonomías, y su remoción del cargo
no sé si responde a la aplicación de esta ley marco de autonomías o si responde a otras consideraciones jurídicas anteriores a la ley marco. Por eso es que este caso específico de Leopoldo Fernández yo no lo puedo responder, a no ser que Roberto conozca un poco más en detalle el tema. Pero quienes han sido suspendidos en virtud del artículo 144 de la ley marco de autonomías no pueden volver, porque ya existen fallos que han adquirido calidad de cosa juzgada con esas suspensiones que no pueden ser revistas en consideración al artículo 46. No, y hay un tema que ha estado barajándose por ahí por algunos medios de prensa. El artículo 46, su aplicación del artículo 46 se da solamente una vez que estén posesionados los magistrados, o sea, el nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso ha ocurrido recién el año pasado, al principio del año pasado. Antes de eso se debería aplicar la anterior ley, la ley 1836, que era del Tribunal Constitucional, a secas, no plurinacional, solamente Tribunal Constitucional, que a la letra dice prácticamente lo mismo de la nueva ley. O sea, la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad no permitirá revisar procesos fenecidos mediante sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada en los que se ha hecho aplicación de la ley inconstitucional. Es lo mismo. Lo mismo. O sea, tan pronto tomas una decisión con una ley que se declara inconstitucional, si esa decisión ha utilizado esa norma, aunque la declares inconstitucional, no puedes revisarla. Quiero leerles algo que sale en La Razón el 10 de febrero del 2003. Dice así: la legislativa departamental del Beni restituyó a los asambleístas Sonia Suárez del MNR y Carlos Navia del MAS sobre la base del mismo mandato jurídico ya vigente. Claro, está mal. O sea, estamos viendo de que se les acaba de restituir, ¿no es verdad? Ilegalmente. Y según lo que estamos debatiendo en este momento, estamos conversando, vendría a ser de manera ilegal. Es el artículo 46, no hay más. Entonces, acá viene la gran pregunta. ¿Quién podrá defendernos? No sé, porque aquí hay un problema. Si se aplica este artículo, que tiene que ser aplicado, alguien tiene que impugnar esos retornos. Recordemos que esto lo ponen Antelo y Centarrec. Sí, eso es irrelevante, ¿no?, en este momento. Entonces aquí puede decir alguien, el gobierno u otra persona puede decir, se ha transgredido el artículo 46, no deberían haber vuelto estas autoridades. Y ahí otra vez tiene que haber un proceso y se tiene que declarar la ilegalidad de esas resoluciones de retorno. Pero ese es un problema político. O a menos de que ellos digan de que esto es retroactivo, o no pueden hacerlo. No, porque tendría que violar la ley. En realidad lo que están tomando es como que esto no hubiera existido nunca. Entonces, si no ha existido, vuelvo al estado en el que estaba. Hemos visto que esa no es la situación, porque la ley dice lo contrario. Claro. ¿Qué tendrías que hacer? Declarar ese artículo inconstitucional. Exacto. ¿Por qué? Porque te prohibiría o te estaría restringiendo algunos de tus derechos políticos. La pregunta es esta: para declarar eso inconstitucional, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Ellos mismos? No, se puede hacer de dos maneras fundamentales. Dentro de un proceso o una autoridad como un diputado, un senador o miembros del presidente de la República haciendo una acción de inconstitucionalidad abstracta. Solo ellos pueden ser las abstractas y cualquier persona inmersa en un juicio puede hacer la misma acción de inconstitucionalidad, que no es abstracta, es concreta en relación a un juicio en particular. Entonces se pueden hacer ambas cosas, pero alguien tiene que hacer declarar el artículo 46 inconstitucional. Entonces ese es un mensaje de tarea para todos los diputados, tanto del oficialismo, de la oposición, si quieren destrancar esto. Claro. Porque en este momento este artículo está trancando todo, o sea, todo lo del pasado, ¿no? En el futuro ya no se aplican los artículos. Y considero que si no se destranca esto, mis queridos amigos, volvemos otra vez al problema de la no credibilidad con el Poder Judicial. No, esto no es no credibilidad, delicado. Está escrito en la ley. O sea, está escrito. El Poder Judicial no tiene nada que destrancarlo. Lo que tenemos otra vez, volvemos a que decir no destrancar tal vez es bien generalista, porque ahorita estamos hablando de casos bien concretos, que deberías, al destrancar, como dice, analizar los casos bien concretos, porque la norma está hecha para una aplicación general. Y a lo que se refiere es, por ejemplo, tú tienes un delito, como hace poco, otra vez nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional ha juzgado en este caso bien, han declarado inconstitucional el delito de desacato. El hecho de que haya sido juzgado por desacato hace 20 años atrás, si te declaran inconstitucional el desacato, ¿qué ocurre con tu sentencia? ¿Ya deberías pedir daños y perjuicios al Estado boliviano? Complicado, ¿no? Te da una situación de inseguridad jurídica bastante fuerte, ¿no? Entonces, por eso existe el artículo, ¿no? Otra cosa es que ahora estamos viendo que en medio de la aplicación de si estos señores siguen ahí, pueden seguir volver a su puesto, parece más plausible. Debería ser un poco más específica y no tal vez un broche. Lo que tú estás señalando es exactamente eso.
a este artículo le falta obra fina. Sí. Es decir, han hecho un artículo que en ciertos casos tiene razón de ser. Exacto. Pero en otros casos no tiene razón de ser, sobre todo en lo penal. Una persona presa en virtud de una ley inconstitucional, ¿qué? ¿Lo vas a dejar en la cárcel con el argumento de que ya tiene sentencia ejecutoriada, usted sigue en la cárcel nomás porque, aunque la ley sea inconstitucional, una barbaridad. Claro. Pero por otro lado, entiendo lo que tú dices y sobre todo es atendible en temas patrimoniales, ¿no? Donde ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya está hecho. Entonces, lo hecho está. Pero eso es en ciertos casos, y en otros casos no se puede aplicar la misma regla. Es que ahí pero tenemos hay un problema del legislador. Claro, porque ahí también tenemos sus principios generales, ¿no? Siempre la ley va a beneficiar en lo que le convenga al reo. Al reo es al condenado, ¿no? En este caso el tema penal estaría solventado en ese aspecto, ¿no? O sea, ya que eres reo, pues se aplica lo más conveniente, en este caso que es lo más conveniente, que te suelten, ¿no? Pero tendrías una labor de interpretación. ¿Y quién la haría esa labor de interpretación? Ahí pues a eso tendría que nacer en la Asamblea Plurinacional. Tiene que ser dentro de un proceso. Y realmente una interpretación que tenga jurisprudencia ya definitiva es mediante el Tribunal Constitucional, como dices. Pero en realidad no podría haber un proceso si no es, por lo menos hasta donde yo veo, un proceso a nivel internacional para hacer declarar esa controversia entre el artículo 46, es decir, este artículo es limitativo de los derechos de esta persona que está presa en virtud a una sentencia ejecutoriada. Podrías, pero imagínate el caso de alguien que esté preso, bastaría con una acción de libertad, ¿no? Que dentro de esa acción de libertad el Tribunal Constitucional podría interpretar este choque de normas, ¿no? Por ejemplo, tú decías a un inicio, cuando agarrabas y decías, las leyes bolivianas también están respaldadas por algunas leyes internacionales, ¿correcto? No solamente respaldadas, inclusive nuestra Constitución está debajo de algunas normas internacionales que teóricamente nuestro bloque de constitucionalidad. Hay una de las partes, por ejemplo, que está dentro de la parte internacional, dentro de la Corte Internacional, que dice así: la falta de prueba plena de responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia. Claro. Al tener ese englobe, entonces tendría que sí o sí, a partir de ello, tener que hacer una revisión de ese artículo, considero yo. ¿Sí? A partir de eso, que es un elemento internacional. Entonces, eso ya puede ser una parte de la jurisprudencia para que algún legislador boliviano inicie la demanda o la parte apropiada para que pueda hacerse lo que yo denomino el destrancar ese elemento. Porque si no vamos a tener un serio problema. Y es un serio problema que, si vuelvo a la parte primera, que es el análisis político, le podría hacer un muy flaco favor al gobierno para su reelección. Yo creo que debería darse eso dentro de un proceso. Ahora, sí, pero justamente René Joaquino o uno de los que están siendo restituidos, tal vez en algún momento alguien impugne esa restitución y ahí dentro de ese proceso se puede hacer la interpretación de la norma. Y sería mucho mejor si esto que estamos conversando puede salir de un legislador justamente del oficialismo, porque ahí sí podría darle una fuerza, una mayor fuerza a la parte política para posterior aplicación a futuro. Yo considero que sería su postura del oficialismo va a ser: usted no puede ser restituido. ¿Perdón? La posición del oficialismo sería: usted no puede ser restituido. No, es que le conviene. Claro. Al final, a largo plazo, el rédito político por una acción de estas puede ser mucho mayor a que puedan perder votos. Es más, yo consideraría que gana votos. Como una acción de la propuesta política concreta es que el Poder Legislativo haga una interpretación de este artículo del artículo 46. Es la propuesta, ¿no? Tiene la capacidad de hacerlo. Esos son los únicos que pueden hacer. O dentro de un proceso. Pero eso no estaría modificando el artículo 46. Va a modificar. Claro. Tiene pero que eso no tiene, bueno, en realidad, dentro de un proceso debería ser la votación. O dentro de un proceso debería poner una acción de libertad, como digo, y que la interpretación la haga el Tribunal Constitucional. Pero a ver, Roberto, ¿no? Ernesto, los 2/3 la tiene el oficialismo. No, claro. El momento que si un oficialista propone justamente este destranque de esta manera, se convierte en un gran rédito político para el gobierno, porque es una limpieza de cara tremenda para el electorado boliviano, porque al hacer este destranque estás volviendo a darle la fuerza y la credibilidad al votante. Recordemos que la restitución de estas 100 personas, ¿sí?, son personas electas. A ver, por consiguiente, yo estoy de acuerdo con que la única manera de destrancar, o como se venga a denominar, o modificar o interpretar este artículo 46 es una opción que
que lo haga el órgano legislativo, es una opción. Exacto. Ya no importa si la iniciativa nace de la oposición o si nace del oficialismo, no interesa, el cálculo político que lo analicen quienes tienen que analizarlo, es decir, los partidos, digamos, ¿no? Y la otra opción es que esto ocurra en el ámbito del órgano judicial. Como decía Roberto, que una de estas personas plantee una acción, tendría que ser una acción, un recurso no de libertad, porque no está planteando la libertad, su libertad. Es un amparo constitucional. Es un amparo constitucional. Es un recurso de amparo constitucional, ¿no es cierto? Una acción de amparo. En el marco de una acción de amparo podrían plantearse y decir, nosotros estamos siendo perjudicados por la triplicación del artículo 46. No puedo cumplir mis derechos políticos por culpa del artículo 46. Exacto, ese es el tema. Ahí hay una contradicción, ¿no? Que ir, sí. Pero ahí el juez tendría que ver cuál es pesa lo que más. Prevalece, claro. Si pesa más la redacción de este artículo o si pesa más el ejercicio de los derechos políticos del que ahí lo que te decía, que me parece que la redacción es muy generalista, debería hilar un poco más fino. Pero como está redactado aquí, porque tiene sentido para la generalidad de los casos. Estos casos concretos, no, como estamos viendo, se vulneraría los derechos políticos de los cargos electos estos señores, ¿no? Y eso es pero el sentido de este artículo es justamente ese. Este artículo tiene como objetivo el que no vayas hacia atrás. Hacia atrás. Pero para todo tipo de fallos. Claro. Pero en este caso concreto, podrías hilar más fino, que en este caso concreto de las autoridades electas, sí podrías. ¿Por qué? Porque hay unos derechos humanos en medio, que son los derechos políticos de los cargos electos. Hermano, ¿no? Vuelvo otra vez. No hay inventor que no se haya fregado con su invento. Bueno, pero ¿cuál es el inventor? El inventor es este gobierno. No, este artículo viene ya de antes. No ha sido cambiar, entonces tienen que cambiarlo. Y otra vez, viene de antes, no solo porque viene de antes en la Constitución, en las leyes bolivianas, sino que seguramente está en otras normas, porque eso no nos inventamos la norma del Tribunal Constitucional. No, yo considero que tiene que salir eso, y creo que el debate que estamos teniendo esta noche da muchas pautas para los legisladores, tanto del Tribunal Constitucional como para los legisladores de la Asamblea Legislativa, para tomar una acción rápida. Ahora, está bien. Ahora hay un tema fundamental. Una vez que ya hemos planteado este problema, y es un problema muy serio, de la aplicabilidad, que debe resolverse el artículo 46, hay un tema adicional. Cuando uno lee el fallo, uno encuentra una cuestión que es absolutamente incomprensible. Este fallo lleva la fecha de 12, ¿qué fecha de octubre? No recuerdo. Lleva fecha del 16 de octubre del 2012. 16 de octubre del 2012. Sin embargo, que lleva la fecha de octubre del 2012, este fallo es hecho conocer al público hace apenas unos días atrás. Sí. ¿No es cierto? La gran pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Política. No sabemos. Es una tesis. Es una tesis. Sí. Una tesis es por política. Que ha sido barajada en los medios mucho. ¿No? Eso querría decir que el Tribunal Constitucional es parte de un hecho político y que todas las loas que le hemos hecho al principio del programa se verían destrozadas, porque si es parte de un esquema político y de una táctica política, pues no ameritan ningún tipo de buenas consideraciones. Sin embargo, hay otra consideración que es jurídica, entre comillas, que es una consideración jurídica en el sentido de que es una práctica común en Bolivia, sobre todo en los estrados judiciales. ¿Por qué no la explicas para que entiendan claramente todos? Que es bien sencilla realmente, ¿no? Porque aquí se ha estado barajando, yo escuchaba a senadores decir, esta es una táctica política para ocultar, ahora que ya no hay nada que hacer, pues sacan el fallo y ya nos tenemos que básicamente comer el fallo, ¿no? En realidad hay temas bastante más. Esa es la teoría de la conspiración, ¿no? Yo realmente soy más ¿cuánto sale en la Gaceta? Empezamos por ahí. ¿Cuánto sale en la Gaceta? Es que esto no sale en la Gaceta, bueno, hay una Gaceta Constitucional, pero es otro tema, ¿no? Esto no es ley. Sí. Pero hay una Gaceta Constitucional que saca las normas, las fallos, sí. En el Internet recién está saliendo esto, porque recién está disponible. Antes era imposible que salga, no es que lo estarían ocultando, otra vez lo estaban ocultando, queda abierta esa tesis de la conspiración. Pero realmente hay una segunda tesis. Hay la otra tesis que es mucho más sencilla, y realmente yo me avengo a esa otra tesis, que es el tema simplemente del cumplimiento de fechas por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Eso ocurre siempre en cualquier juicio. Una especie de pecadillo que tienen todos los jueces en los estados judiciales bolivianos, ¿no? Que ya que
se atrasan al emitir sus fallos. ¿Por qué? Hay una recarga laboral bastante importante o simplemente por cualquier motivo, pero en realidad porque tienen una recarga, y eso es cierto, los jueces bolivianos tienen una carga impresionante para resolver, se atrasan. Entonces, ¿qué ocurre? Te sacan una sentencia con una fecha pasada para que parezca que la sacaba a tiempo, la está sacando hoy, pero te sacan de hace 2 semanas atrás y recién te la sacan y tú vas y te notificas y parece que tú eres el negligente que recién se ha notificado cuando realmente ha salido muy tarde la sentencia, y uno dice, oye, ¿por qué nadie se queja? La gente es negligente. Las partes que están en conflicto generalmente dicen, mira, no quiero más problemas, tengo mi problema contra la otra parte, dejámoslo al juez en paz en esta ocasión. Esto es parte del asunto. Esto sale, claro, la diferencia es bien fuerte, no son muchos meses atrás, esta es la fecha del 16 de octubre del 2012. Si haces una revisión de las fechas de todo el proceso que ha seguido esta acción, está casi justo. Los magistrados estaban cumpliendo su plazo el día 16 de octubre del año 2012. Su plazo que tienen, según ley, para sacar una sentencia constitucional, que es de 30 días. O sea, tu tesis es que ellos se atrasaron, redactaron el documento recientemente y le colocaron una fecha para cumplir. Sí. Esa tesis que tú estás señalando... Es una acusación bien fuerte. No, pero esa tesis que tú señalas se adscribe, o más bien es quien la propugna, digamos, activamente, el diputado Tomás Monasterios. Claro. Él dice, estos señores han cometido retardación de justicia. Entonces él dice, han firmado recientemente cuando debería haber fallado en ese entonces. Porque al presidente hasta le han puesto un proceso por retardación de justicia. Exactamente, él. Sí. Entonces, este es un tema muy grueso. Si hay retardación de justicia y la comprueban, es decir, tienen que hallar pruebas de que realmente este documento ha sido redactado recientemente, claro, después de la fecha del plazo que era en octubre, ¿no? Si se prueba eso, tendrían un problema. Están con un problema muy grande los magistrados, sí. ¿No es cierto? Y si no es por retardación de justicia, ha habido ocultamiento, que es tu tesis, la tesis política, que han ocultado porque querían mostrarla, en algún momento querían mostrarla, el momento. Entonces eso significa que cualquiera de las dos tienen problemas. Cualquiera de los dos está mal, son reprochables, porque no está bien ocultar un documento por razones políticas, no está bien incurrir en retardación de justicia y colocarle una fecha anterior a un fallo. Y digo hasta para los ciudadanos, porque tú cuando pones acciones constitucionales, deberías contar con toda la jurisprudencia constitucional al día, porque lo utilizas como fundamento para tus acciones. Muchos de los fundamentos que utilizan, o algunos de los fundamentos que utiliza esta sentencia constitucional se basan en jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, emitida en octubre, en septiembre del año 2012, eso sería que ha salido todo al mismo tiempo ahora, o sea, no existía. Entonces los jueces en Bolivia. Pregunta jurídica, si este fallo, se ha incurrido en este fallo, en retardación de justicia, ¿el fallo es válido o no es válido? Sería bien fuerte, porque si hay retardación de justicia, han perdido competencia los magistrados para emitir su sentencia. Y una vez que no tienes competencia, no puedes firmar. Claro. Esto ya sería inconstitucional, este fallo. Sí. Y volveríamos a la vigencia del artículo 144 de la Ley Marco de Autonomía. Exactamente. Entonces, todos tenemos que rezar en Bolivia para que, aunque hubiera habido, y lo estoy diciendo con sorna, aunque hubiera habido restauración de justicia, nunca se comprueba la restauración de justicia. Pero es justo lo que te decía el rato del pecadillo del sistema judicial. Pero mira, el pecadillo en este momento se convierte en un gran problema. Todos, la conclusión cuando estás en un juicio también te quedas callado por eso, porque dices, por eso me gustó, o lo destruyo todo, empecé el programa felicitando, o lo dejamos pasar un fallito. Porque mira dónde llegamos. Esto es lo mismo, ¿no? Yo creo que eso tenemos que dejarlo claro. Y en especial, tengamos en cuenta que nuestro programa también se ve en la ciudad de La Paz. Por supuesto. Y lo que hemos terminado de que este es un problema tremendamente serio. No hay duda. Yo creo que tienen que verlo este programa por repetida vez. Y con esa nota terminamos el programa, nos despedimos de nuestra audiencia en Santa Cruz, deseándole la mejor semana a nuestros televidentes y también a los televidentes de nuestra gloriosa ciudad de La Paz. Un saludo a todos, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Joder.